Muy bien, ahí tenemos ya la imagen de los pasos que vamos a ver hoy. Vamos a ver solamente dos, que son los pasos 15 y 16. Lo último que nos quedamos en la última sesión fue cuando Jesús va a Capernaum. Ahí es donde se va a establecer, ahí es donde va a entrar, vamos a decir que va a ser su centro de operaciones. El ministerio de Jesús, los 3 años del ministerio, podemos quizá dividirlo en el primer año del ministerio, que es en Galilea, el segundo que viene siendo en Perea y esa zona un poquito más amplia, y el tercer año viene siendo Judea, es decir, ahí se concentra más en los alrededores de Jerusalén. Así es que en Capernaum, que es una ciudad al lado del mar de Galilea, es un puerto, más bien es un pueblo pesquero. Ahí hay una sinagoga, unas ruinas, actualmente se pueden visitar unas ruinas que pertenecen a los tiempos de Jesús, esa sinagoga. Y bueno, Jesús ahí se establece con sus discípulos porque ese es un lugar de muchísima asistencia, mucha gente, y ahí se va estableciendo también. Sabemos que de ahí era Pedro y uno de los discípulos. Entonces, ahí se establece en Jerusalén, que fue el paso, perdón, en Capernaum, que fue el paso número 14. Y ahora pues vamos a entrar a los siguientes pasos, que es el 15 de Capernaum, que es ahí vemos el norte, Galilea y el lago, que es, pues es le llaman el mar de Galilea, pero es un lago grande. Y es el paso de Capernaum, que hace un viaje de Capernaum a Jerusalén. Y está registrado en Juan 2:13 hasta el capítulo 3, versículo 21. Que como ustedes ven, siempre que él se traslada del norte al sur o del sur al norte, siempre se va por el río Jordán, no pasa por Samaria, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Siempre vamos a escuchar ahí, noten ustedes que dice la Pascua de los judíos, y Juan es el que está escribiendo y hace referencia. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que hace referencia a los judíos, se está refiriendo al grupo religioso, es decir, a los judaítas, si lo queremos ver de esa manera, principalmente a toda la casta sacerdotal, los fariseos y todos ellos. Ahí se refiere la Pascua de los judíos. Pero tanto Juan como los que viven en Galilea, pues también son judíos, aunque en Galilea estaba mezclado, como ya hemos comentado, por otros gentiles que tenían ahí pues centros de operaciones. Y en Judea, que es básicamente religioso, principalmente Jerusalén, pues ahí es donde se celebra la Pascua. Dice Juan que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Noten ustedes que dice subió, es decir, Jerusalén está ubicada en la parte alta de la tierra de Israel, en la zona que es cerca del desierto de Judea. Entonces, desde que pasan por el río Jordán, el valle del Jordán, y empiezan a subir por Jericó, poco a poco van subiendo hasta que llegan a la ciudad de Jerusalén, que es una parte alta dentro de la zona de la zona montañosa, por decirlo así de esa manera, ¿no? Y la fiesta de la Pascua de los judíos, acuérdense lo que dice la escritura, que es parte de la ley, en donde todo varón judío mayor de 21 años, pues está obligado a celebrar la Pascua en Jerusalén, ¿no? Y forma parte de las fiestas solemnes, santa convocación, le llama el Antiguo Testamento a esas fiestas, que hay varias durante el año, durante el ciclo o el año religioso están esas fiestas. Aquí tenemos una gráfica nada más para comentar un poquito. El año religioso inicia principalmente en el mes de Nisan, que coincide con el mes de Aviv, que es el mes cívico o el civil, pero el año religioso inicia con Nisan, que son los primer día, y el 14 de Nisan, que es cuando se inicia la primera celebración, la Pascua, que le llaman Pesaj, que quiere decir pasar por arriba, es decir, sobre, y hace referencia a esa fiesta obligatoria, que es como decir la fiesta nacional cuando el pueblo de Israel sale, por supuesto, liberado de Egipto en los tiempos de Moisés, con las famosas 10 plagas y el sacrificio del cordero, con la sangre del cordero, que tenían que ser puesta en los dinteles de las puertas
para que cuando pasara la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos, no tocara ninguna familia, ningún miembro primogénito de aquellas casas que estaban cubiertas o marcadas con la sangre del cordero. Entonces ahí inicia, por decir, el año religioso, y luego al siguiente día está la fiesta de los panes sin levadura. Son básicamente 3 fiestas seguidas, porque sigue la fiesta de las primicias, que también dura una semana. Entonces son 3 fiestas seguidas, y luego posteriormente hay otra fiesta principal, la fiesta de Pentecostés, que viene siendo 7 semanas después de Pascua. Y ahí tenemos otra fiesta importante que también se tiene que celebrar en Jerusalén. Y luego viene la fiesta de las trompetas, que es Rosh Hashanah, que es el inicio del año nuevo civil. Y viene el día del Yom Kippur, ahí entre septiembre y octubre está el mes de Tishri. Ahí es el de Yom Kippur, el día del perdón, que todavía se sigue celebrando actualmente en septiembre y octubre, que es Tabernáculos. Entre esos 2 meses está el mes de Tishri. Tabernáculos es la fiesta de las enramadas, que también hace recordatorio al tiempo que pasaron 40 años en el desierto, y es una fiesta importante. Y luego viene Hanukkah, que es la dedicación, y Purim, del libro de Esther. Esas son 2 fiestas que no están dentro de las 7 principales, pero todavía se siguen celebrando, pero al menos hay 3. La de Pascua, que en este mes, entre marzo y abril, se celebra, Pentecostés y Tabernáculos. Y ahí tenemos más o menos graficadas las 7 fiestas, con 3 principales y 2 dedicación, o Hanukkah, que viene siendo en alrededor de diciembre, y la de Purim, que viene siendo entre febrero y marzo, que son fiestas secundarias, no se consideran de las 7 fiestas. Hay todo un tema alrededor de estas fiestas, pero no nos vamos a concentrar en eso. Nada más quería aprovechar para que tuvieran una idea de las fiestas judías, y por eso dice Juan capítulo 2 que cerca eh, la, estaba cerca la Pascua de los judíos, dice, y subió Jesús a Jerusalén, ¿no? Entonces, como vemos que es la primera vez que Jesús va a celebrar la Pascua, ya iniciando su ministerio, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Había asistido, comentamos cuando Jesús fue por primera vez siendo un adolescente, a los 12 años, cuando estuvo en el templo y se perdió aquel evento que narra el Evangelio de Lucas. Y bueno, creemos que Jesús seguía asistiendo cada año a la fiesta de Pascua, ah, porque era parte de su obligación, y después de los 21 años era obligación. Pero esta es la primera vez que Jesús va a celebrar la Pascua, es decir, visitar el templo, pero ya en el ministerio, es decir, ya está abierto, ya está predicando, ya han sucedido algunos milagros, ya se bautizó, ya estuvo en la tentación que en el desierto de Judea de 40 días. Ya inició todo eso, pero es la primera vez que va a celebrar la Pascua, y es interesante lo que va a suceder, que registra el Evangelio de Juan capítulo 2. Dice el versículo 14 que cuando Jesús entró al templo, ah, ahí en Jerusalén, dice, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Bueno, aquí vamos a comentar algunas cosas. Este evento, que está registrado en el inicio, vamos a decir, quizá lleva algunos meses ya Jesús en el ministerio, pero es la primera vez que visita la Pascua ya en el ministerio, y va directamente al templo. Y hay este evento interesante, sumamente interesante, por lo que está sucediendo. Es decir, lo que sucede es que está a punto de limpiar, vamos a decir, purificar el templo. No se nos olvide que el templo es el corazón de la santidad de Israel. Hemos hablado en otras ocasiones los diferentes niveles de santidad. Acordémonos que el propósito del templo es que sea la habitación de la presencia de Dios, y los sacerdotes son encargados de la santificación del pueblo, o sea, de las personas. Santifican los tiempos, es decir,
las fiestas y santifican, por supuesto, la tierra y todos los ingresos. Son los tiempos, las personas y los lugares. Tienen que ser santificados. Y todo ese ritual de santificación que tienen todas las leyes en Levíticos, pues el objeto es la santificación para poder que el pueblo de Israel pueda ser aceptado o acercarse a la presencia de Dios. Nunca estar en la presencia de Dios, porque eso no es posible, porque los sacrificios de los animales nunca podrán quitar la culpa del pecado. Pero los rituales de todos estos sacrificios, pues ayudaban a cubrir en cierta manera la culpa del pecado y poder que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Hay 7 niveles de santidad en los cuales los sacerdotes tienen que trabajar. Acordémonos que hablamos en cuanto al espacio, a la tierra, los lugares, el nivel de santidad de la tierra, toda la tierra de Israel es santa, pero más santa que la tierra de Israel es Jerusalén, tiene un nivel de santidad mayor. Pero más santo que la ciudad de Jerusalén es el templo, otro nivel de santidad mayor. Más santo que el templo es el santuario, es decir, ahí el corazón, y más santo que el santuario es el lugar santo, y todavía más santo que el lugar santo es el lugar santísimo. Y ahí tenemos esos 3 niveles y por supuesto todo está regido con leyes, con observaciones, con restricciones, porque nadie puede avanzar en los niveles de santidad a menos que cumpla con todos los requisitos que la misma Biblia dice, y algunos nunca podrán llegar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año que entra al lugar santísimo, que es todo un tema. Pero no podemos sacar de contexto que el tema de lo que está haciendo Jesús tiene que ver con una purificación de un lugar que se considera santo. Recordemos cuando Jesús tenía los 12 años que estaba en el templo, se perdió en el templo y que María, su madre, le pregunta, dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué tenemos ya 3 días de estarte buscando y no te encontramos? ¿Por qué? Y Jesús le responde, sé que no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Un recordatorio a María y a José que él venía precisamente a cumplir los propósitos de su padre. Y aquí está Jesús como un evento público que llama muchísimo la atención. No hay que olvidar que Jerusalén se está celebrando la Pascua y la Pascua desde quizá una semana o 2 semanas antes, los viajeros que venían a celebrar la Pascua ahí en Jerusalén llegaban quizá desde 1 o 2 o 3 semanas antes para cumplir con los rituales de la purificación. Es decir, nadie puede celebrar la Pascua, llevar el Cordero Pascual o celebrar la Pascua en Jerusalén si primero no cumple con las purificaciones, con todos los lavamientos, los rituales, y la ciudad se preparaba para recibir a multitud de gente. No se nos olvide que Jerusalén podía haber tenido 50, 60 mil habitantes en tiempo ordinario y en las fiestas de Pascua, Pentecostés o tabernáculos podía subir hasta 400,000, 500,000. Hay registros que hablan de que hubo un año que casi había 600,000 visitantes, ¿no? Entonces está el templo en esos días lleno de gente, varones principalmente, que están cumpliendo con las observancias de las purificaciones para poder prepararse para celebrar la Pascua, ¿no? Entonces, el templo, que se supone que es el corazón de la santidad de Israel, que se supone que es el lugar donde sale la santidad a través de los sacerdotes, a través de los rituales, y esa santidad purifica a las personas que están ofreciendo los sacrificios y purifica a las personas, las familias, al pueblo, purifica la tierra, purifica todo, es a través de la santidad que es la fuente desde el templo. No sé si me explico. El corazón de la santidad de Israel es el templo, directamente el santuario y el lugar santísimo. Entonces, aquí hay un problema que Jesús está exhibiendo, que ya tenía muchísimo tiempo y tenía décadas, quizá tal vez siglos, es que la ciudad, el templo, que voy a mostrar algunas imágenes. Bueno, aprovecho para decir que ahí se está cumpliendo una profecía número 11, en el versículo 17, cuando los discípulos dicen que se acordaron que la escritura decía que el celo de tu casa me consume, y es una profecía del Salmo 69:9. Dice, porque el celo de tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Entonces, ahí hay un recordatorio de una profecía del Salmo 69 referente a Jesús sobre el celo de la casa de su padre, es decir,
lo que él veía, se indignó por toda esta mercadería que se estaba presentando en el templo. Pero vamos a ver algunas imágenes para tener idea más clara de lo que estaba sucediendo. Ahí tenemos unas imágenes del templo, que una de ellas es una maqueta que está en la ciudad de Jerusalén, para tener una idea de cómo era el templo de Herodes en los tiempos de Jesús. En la imagen de la derecha podemos ver que de un lado tiene 280 metros por 480 metros. El cuadrado como lo vemos, es muy grande, y solamente el santuario, que es la parte del centro, pues mide 200 metros de un lado, 2 cuadras, vamos a decir, y de ancho tal vez tendrá unos 80 metros, ¿no? La parte central del santuario. Todo lo demás son atrios donde hay algunas divisiones. Ahí estaba la multitud de gente haciendo fila para poder entrar a los atrios interiores donde se presentaba el sacrificio. Y como podemos ver en la imagen, ahí alrededor hay una serie de columnatas, es decir, unos pórticos alrededor, donde la gente pues se cubría no solamente del sol, también descansaba, y también había diferentes actividades en todas estas pórticos. Uno de ellos, el que la escritura nombra constantemente, es el pórtico de Salomón. No se ve en la gráfica grande porque nos está dando la espalda donde está la entrada ahí a los atrios del templo, ahí en la imagen. Pues no se ven las columnatas, pero ese es el pórtico de Salomón, toda esta sección, y ahí es donde se presentaban los maestros a darles esas enseñanzas. Pero también entre los pórticos estaba lleno de todos estos negocios que pertenecían a los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote tenía negocios juntamente con sus hijos, asignaban, o vamos a decir, vendían los espacios para la venta de animales del sacrificio. Como lo he comentado en otras ocasiones, el cordero solamente para el sacrificio debía de cumplir alrededor de 40 regulaciones, evitar que tuviera defectos, y esas regulaciones pues solamente los sacerdotes eran los encargados de la verificación que el cordero o los animales para el sacrificio cumplieran con esas regulaciones, si no, no podían ser sacrificados. Entonces, la gente que venía de fuera de la ciudad, que venía de Roma o Alejandría o de otras ciudades cercanas, pues no podía venir cargando con el cordero, ni cargar tampoco con otros animales para sacrificarse para su purificación, porque tenía que purificarse. Entonces, esa semana es una semana de muchísimos sacrificios, desde el primero, que es la purificación, la limpieza de los pecados, los lavamientos, y no se diga el cordero pascual. Pero para no cargarlo, por supuesto, pues había las vendimias afuera del Jerusalén, afuera del templo, donde ahí estaban los puestos de ventas de animalitos para el sacrificio, y lo compraban y bueno, pues lo llevaban ahí a los atrios, y ahí en los atrios, ahí estaban los sacerdotes encargados de verificar, y una vez que ya está verificado que el animalito cumple con todas las regulaciones propias para el sacrificio de la santidad, pues entonces podía pasar. Pero muchos eran regresados. Entonces, imagínate que tú haces fila por varias horas, porque era una cantidad enorme de gente, y cuando llegas y te toca y estás presentando tu corderito o tu animalito para el sacrificio, y de repente dice el sacerdote que no está apto para el sacrificio porque tenía algunos defectos, pues tienes que regresarte, ir a reclamarle al que te lo vendió, y era un problema. Pero entonces el sumo sacerdote, que tenía ya décadas, que era parte de su negocio, de los que heredaban estos negocios, los sumos sacerdotes, ponían su propia venta de corderos y de animales, de bueyes o de becerros o de palomas, en todo, y era autorizado por ellos. Es decir, los animales que vendían dentro de los atrios del templo ya estaban autorizados. Era un poquito más costoso, por supuesto, pero ya no ya estaban asegurados de que iban a ser aceptados. Entonces era un gran negocio para la gente que venía de fuera. Decía, prefiero pagar un poquito más y asegurarme de que me lo van a aceptar, porque ya vienen con el sello, y así no tengo que hacer tantas filas, o al menos no equivocarme de fila, y automáticamente me pasaban para el sacrificio. Entonces, para poder comprar también los sacrificios dentro del templo, que estaba lleno de corrales en temporada alta, estaban también los cambistas, porque la ley establecía que no podía entrar
al lugar, al santuario, o al menos no podían pagarse ninguna de las ofrendas, ni comprar animales, ni ofrecer sus diezmos, porque los diezmos, aunque la ley establecía que eran cuestiones de cosecha, el 10% de su cosecha o el 10% de los animales, pero los que viajaban no podían cargar con toda su cosecha. Entonces tenían que venderla y con el producto de la venta daban su diezmo ahí. Pero la ley establecía que no podían aceptar monedas extranjeras. Entonces, imagínense el gran negocio. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes o los que tenían puestos importantes ahí también tenían las casas de cambio para poder cambiar monedas como el dracma, cambiarlo por shekels, que era la moneda autorizada en el templo. Con eso podías comprar el sacrificio, podías comprar todo lo necesario, inclusive pues las ofrendas o diezmos que querías dar en moneda solamente se hacían en shekels. Entonces ahí entre las columnatas, entre los pórticos, ahí estaban inclusive los corrales y podemos imaginarnos el olor de los animales, el excremento, los orines, todo ese tipo de mercadeo. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia de meterse a los mercaditos y sobre todo en los mercaditos de hace 2000 años está muy difícil que haya un nivel de limpieza como lo que exige la ley. Entonces, meterse ahí con los animales, con todo eso, pues contaminaba lo que se supone que debería ser santo. ¿Qué contaminación había ahí en el templo? Pues todo este mercadeo y todo este aprovechamiento de entre las transacciones comerciales que se daban, que tenía como objeto las ganancias y que era el negocio del sumo sacerdote en turno. Entonces, todo eso, por supuesto, contaminaba y profanaba el objeto y la razón de ser del templo, porque la razón de ser del templo es la santificación, el sacrificio que que puede producir una santificación para el que lo está ofreciendo. Entonces, el nivel de corrupción que había dentro era tremendísimo. A veces aceptaban animales que no calificaban, pero como lo compraron adentro, pues tenían que sacrificarlo y no se diga la venta de locales, por decirlo así, o de espacios metro cuadrado para los cambistas, para los que venden animales, pero todo eso era negocio del sumo sacerdote y de los hijos, ¿no? Entonces, ese era un problema grave de corrupción que había dentro del templo y de contaminación que había no solamente físico, sino también espiritual. Y estamos hablando del corazón de Israel. De ahí sale la vida espiritual de toda la nación de Israel. Entonces, la razón por la que Jesús, su primera visita a la Pascua en el ministerio, cuando inició el ministerio, hay una indignación. A mí me parece que es una indignación acumulada de todos los años que él asistió anteriormente, que seguramente asistió mucho, pero él observaba y veía, y que en esta ocasión, que ya llegó el momento de abrirse, exponerse y empezar a purificar la nación de Israel, inicia principalmente por el templo. Hay dos eventos de la purificación del templo, uno que se da al principio del ministerio y otro que se da en la semana de la crucifixión, es decir, el primer día, el segundo día después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Al siguiente día hay otra purificación. Y tiene mucho significado porque si el propósito del ministerio del Mesías era precisamente quitar el pecado del pueblo de Israel, es quitar los efectos de la culpa, es la purificación y la santificación. Por eso es importante entender el tema de la santificación. Nunca vamos a entender cómo Jesús nos ha santificado si no entendemos que el propósito de Dios para poder relacionarnos con Él es la santificación. Pablo es bien claro, dice, sin santificación nadie puede ver a Dios. Es decir, no podemos tener una relación con Dios si no estamos santificados. Y el templo es la fuente de la santificación en el Antiguo Testamento. Cristo en el nuevo pacto es la fuente de la santificación para todo el creyente. Por esa razón, cuando dice el apóstol Pablo, nuestra Pascua es Cristo, está diciendo que Él fue el sacrificio del Cordero Pascual que ha generado la suficiente santificación para darnos una vida nueva y quitarnos la culpa del pecado. Y un sacrificio perfecto, como dice el libro de Hebreos. Entonces, necesitamos ver el contexto, entender la magnitud de lo que está haciendo Jesús cuando empieza a voltear las mesas de los cambistas,
que hizo un azote para echar fuera los animales, para poder hacer una limpieza, y hay toda una indignación. No podemos quitar esa parte de ahí, porque esa indignación dice en lo que se ha convertido. En otro pasaje, Jesús dice, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, por todos los niveles de corrupción, porque la gente no tenía salida para poder hacer otra cosa, tenía que aprovechar o aceptar los precios que les ponían, los cambios altísimos de moneda y todos los abusos que se presentaban. Entonces tenían que aceptarlo y por supuesto ya era un negocio gigantesco. Tan es así que en los tiempos de Jesús la posición de sumo sacerdote era un puesto que se compraba. En los tiempos de Jesús había dos sumos sacerdotes y se compraban los puestos y eran los tetrarcas o los procuradores o Roma el que autorizaba quién iba a ser el sumo sacerdote. De hecho, las ropas religiosas o ceremoniales del sumo sacerdote que usaba una vez al año, el día del perdón, esas ropas las conservaba el procurador romano, porque era una manera de manipular y de manejar la situación en Jerusalén. Entonces, muchas veces ellos, el mismo Roma, a través de sus procuradores o de los reyes, Herodes, se encargaban de escoger a quién iba a ser el sumo sacerdote, alguien que fuera simpático a los fines de Roma, que estuviera alineado con los planes del rey Herodes. Entonces era una posición con muchísima, muchísima corrupción. En los tiempos, estamos hablando de los tiempos ya de Jesús, que es una acumulación. Entonces, ahí necesitamos ver lo que está haciendo Jesús. No está echando fuera a los animales solamente por una cuestión de imagen, no, es un asunto de corrupción, de pecado, de abusos, de robo, de daño en todo lo que estaba sucediendo y por lo tanto el templo estaba contaminado y ya no cumplía o estaba cumpliendo con los propósitos por los cuales Dios le dijo al pueblo de Israel que construyera un templo para que su presencia estuviera ahí. Ahí tenemos otra vez una de las imágenes, aquí en la imagen grande, ahí vemos pues los pórticos, estos son los famosos pórticos en donde Jesús predicó varias veces en esos pórticos y podemos imaginarnos la cantidad de gente que había en los días de fiesta, es decir, de temporada alta, si lo queremos de ver de esa manera, ¿no? Entonces, ahí es donde están lo que Jesús está tratando de limpiar, de corregir, que ese es, vamos a decir que ese es el inicio de lo que Él está planeando hacer. Si el propósito final es la purificación de la vida del pueblo de Israel y la santificación. Pero Jesús lo haría a través del sacrificio perfecto, que es el Cordero Pascual, la muerte de Cristo en la cruz, que es un sacrificio para siempre, uno solo y definitivo, ¿no? Y continuamos con la lectura de Juan 2, después de que Jesús hace todo este escándalo, porque realmente es un escándalo, no es un asunto quieto, al momento en que se hace este tumulto, este ruido que se está haciendo entre los animales y las aves que salen volando y las mesas que saltan y monedas que corren y la gritadera de la gente ahí en ese lugar. El versículo 18 nos dice que los judíos, y otra vez noten ustedes que dicen los judíos, nota especial, o sea, está diciendo, los judíos se está refiriendo a los fariseos, a los sacerdotes, a la nata, a la élite de la religión judía. Dice que los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es decir, los fariseos están cuestionando por qué Jesús está haciendo esto, con qué autoridad está haciendo esto. Los fariseos están muy preocupados porque el asunto es que ellos tienen temor de que se hagan tumultos en Jerusalén, en el templo, y son los encargados de mantener el orden. Es decir, si hay un altercado ahí, pues ellos son los que tienen que intervenir porque la cantidad de gente que está sucediendo ahí, que está asistiendo, ¿no? Entonces ellos están cuestionándole a Jesús, apenas Jesús se está dando a conocer y obviamente le dijeron, pues ¿cómo se te ocurre hacer esto? O sea, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Para empezar, no son negocios tuyos, los animales son tuyos, tú no eres aquí un sacerdote, no eres fariseo, no eres el sumo sacerdote, no tienes autoridad en el templo, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Qué señal nos das? ¿Qué pruebas nos das de tu autoridad? Y el versículo 19 dice que Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo del cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos y sus discípulos se acordaron que había dicho esto, creyeron la escritura y la palabra de Jesús y que la palabra de Jesús había dicho, ¿no? Algo interesante aquí es sobre la pregunta, lo que le están diciendo a Jesús, le están preguntando es, danos una prueba de tu autoridad. Y Jesús está hablando de su cuerpo físico, destruir este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Obviamente se está haciendo referencia a la resurrección. Ahí es donde entra la predicción de Jesús, la segunda vez que Jesús ya hace una predicción de sí mismo y esta predicción está en relación a su muerte y a su resurrección. Pero también notamos que Jesús por primera vez está hablando del cuerpo como el templo, algo que él va a acentuar y va a enfatizar en los siguientes años de su predicación, inclusive los apóstoles después de que Jesús ascendió a los cielos, también empezaron a insistir sobre la importancia de que el cuerpo es el templo ahora. Entonces Jesús está iniciando todo un hilo temático acerca del cuerpo como el templo del Espíritu Santo en donde Dios traería ahora toda una revolución. Tanto el tema de ahora como el que vamos a ver la próxima semana tienen que ver con el templo del cuerpo. Y Jesús está ahora hablando, diciendo que el corazón ahora de la santidad es el mismo cuerpo de la persona que tiene que ser santificado, ¿no? Entonces Jesús está hablando, dice, hablando de su propia vida como señal de que va a morir y va a resucitar en 3 días, pero los fariseos no entendían que estaba hablando de su cuerpo. Ellos creían que estaba hablando del templo de Herodes, aquella obra magnífica, la maravilla de la antigüedad. Se sentían ellos muy orgullosos nacionalmente de la belleza del templo, porque era enorme, gigantesco, pero Jesús estaba hablando en otro plano a nivel de que ahora el templo es el templo del Espíritu Santo. Algo que les costó mucho a Jesús y que fue parte de sus persecuciones y que los primeros discípulos fueron perseguidos por estas ideas. Una de ellas, acordémonos en el libro de los Hechos, cuando Esteban fue martirizado, precisamente fue por estas ideas, porque él decía que ya el templo había caducado. Es decir, tanto las ceremonias de la santidad y de las purificaciones, con todos los lavamientos y rituales, habían cumplido su propósito porque eran la sombra de lo que habría de venir, así dice el libro de los Hebreos. Es decir, era sombra, todos los rituales del Antiguo Testamento era sombra de la realidad que es Cristo y la realidad del sacrificio en la cruz. Una vez llegado el Cristo, la sombra ya no necesitamos vivir en la sombra, ahora vivimos en la luz. Y bueno, eso es lo que vino Jesús a traer, que el templo caducaría con su propósito, ya no tendría sentido, porque la santidad que él traería precisamente en la cruz sería única y suficiente y para siempre, ¿no? Entonces, la importancia de lo que está haciendo vino a purificar el templo y viene también a purificar el templo de nuestro cuerpo a través de la sangre derramada en la cruz, ¿no? Y bueno, pasamos ahora al tema, ahí en el número 15, seguimos que está Jesús en Jerusalén en esos días. Hay una visita de un hombre importante que va y busca a Jesús. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice que había un hombre de los fariseos, es decir, de este mismo grupo religioso ultraconservador y que era ultra exigente en cuanto a las observancias de los rituales y de los requisitos en cuanto a la ley, es decir, se pasaban más allá de la raya, por decirlo así. Pero este hombre fariseo, un anciano, por supuesto, se llamaba Nicodemo y dice que era prominente entre los judíos. Quiere decir que este hombre pertenecía al Sanedrín. ¿Se acuerdan que hablamos del Sanedrín, que ese es la máxima autoridad en los asuntos religiosos del pueblo de Israel? Son los únicos que juzgan, alrededor de 70 ancianos, eh, todos ellos mayores ya de 65 años en adelante, probados en su conocimiento, en su experiencia, y había en el Sanedrín tanto fariseos como sacerdotes como saduceos, y lo presidía el sumo sacerdote del templo, ¿no? Pero ellos se encargaban de que las leyes se llevaran al pie de la letra y se cumplieran. Bueno, uno de esos hombres que pertenecía, vamos a decir, a ese congreso en Jerusalén, este hombre Nicodemo, que era principal, dice que vino a Jesús a buscarlo de noche
Y es interesante, lo busca de noche porque no quiere que lo vean y lo identifiquen con él. Por el escándalo quizá que hizo Jesús durante el día, quizá por las críticas que ya existía sobre Jesús, los fariseos ya lo estaban criticando, ya había cosas que ellos no aceptaban, y bueno, él viene a hacer una investigación, vamos a decirlo de esa manera, viene a investigar y no quiere que lo asocien con sus seguidores, los seguidores de Jesús, él viene por su cuenta. Pero dice el versículo 2, este hombre Nicodemo le dice rabí, es decir, hay un reconocimiento de él hacia Jesús como un maestro, alguien que enseña, y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que haces tú si Dios no está con él. Pero resalta la palabra sabemos, es decir, no soy el único, es lo que está diciendo Nicodemo. Hay más fariseos que entendemos que si una persona viene de parte de Dios, pues tiene que demostrarlo con señales. Y entonces él está reconociendo que los milagros que Jesús había ya hecho, dice, nadie las puede hacer a menos que venga respaldado totalmente con Dios, si no fue enviado por Dios. Entonces aquí tenemos un hombre religioso, ultraconservador, que quiere saber más, quiere conocer a Jesús, tiene necesidad de saber qué es la enseñanza de Jesús, se acerca de noche a hacerle varias preguntas y tiene como respuesta de Jesús una de las grandes revelaciones en los cuales descansa nuestra fe en el nuevo, que quiere decir el nuevo nacimiento, ¿no? Y ahí está Jesús en el versículo 3 al 7 sobre la respuesta que Jesús le dice que todos tenemos la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente. Y la respuesta dice de esa manera, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando vea usted en la escritura que dice Jesús, en verdad, está diciendo algo que es sumamente certero, es decir, cierto, necesario, indispensable y no hay manera de sacarle la vuelta. Por eso dice en verdad dos veces, ¿no? Dice, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí por la respuesta de Jesús, yo me puedo imaginar que las preguntas que vino a hacer Nicodemo a Jesús tienen que ver con el reino de Dios, por la respuesta de Jesús. Entonces Nicodemo está acercándose para poder ver si él es el que habría de venir, porque también estaban esperando el establecimiento de Dios en la tierra como parte de las promesas que ellos anhelaban que se cumplieran, de que vendría el rey, el descendiente de David, y se estableciera el reino de Dios entre ellos. Bueno, Jesús le dice con respecto al reino de Dios que para poder entrar y poder ver el reino de Dios, tenía que nacer de nuevo, algo que a Nicodemo, por su edad, no sabemos qué edad tiene, pero mínimo tenía que tener 65 años, a lo mejor 70, 75 puede ser. Y Nicodemo le dice, a ver, no te entiendo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y si acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Jesús le está hablando en un plano espiritual de un nacimiento que tiene que ver para poder entrar al reino de Dios, porque no hay manera de entrar al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Y Nicodemo no entiende, él cree que tiene que entrar al vientre de su madre y por eso no lo entiende. Y Jesús le responde en el versículo 5, en verdad, otra vez repite la frase, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, aquí hay dos nacimientos, uno de agua y podemos entenderlo, quizá interpretarlo como el nacimiento físico. Cuando el bebé está en el vientre de su madre, en la bolsa, ahí está en la matriz, ahí está en esa bolsa envuelto en un líquido amniótico, vamos a decir que ahí vive hasta que nace a través y pasa por esa agua de ese nacimiento, es decir, viene a nacer al mundo físico en el cual todos hemos nacido de esa manera, y luego viene el nacimiento espiritual, que es el que está hablando Jesús. Dice, el que no nace del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es decir, es necesario que la persona que quiera entrar al reino de Dios tiene que nacer espiritualmente. Y tiene, obviamente, nacer físicamente, que es algo que todos tenemos. El versículo 6 lo dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y Jesús está aclarando el punto. Dice, no te confundas. Dice, lo que nace de la carne, pues carne es material. Pero yo estoy hablando del espíritu.
si quieres entrar al reino de Dios, que es en espíritu, tienes que nacer en espíritu. Dios es espíritu y su reino es espiritual, y el que quiera conocer el reino de Dios tiene que nacer espiritualmente, el que quiera llegar a su presencia. Y eso es lo que dice, el que nace del espíritu, espíritu es. El que ha nacido del espíritu es espíritu. Entonces ahí tiene que haber ese nuevo nacimiento. El pueblo de Israel había nacido en agua, por supuesto, con todos los rituales y las observancias y los sacrificios, pero estaba desconectado totalmente de Dios. Habría que nacer de nuevo porque los rituales no funcionaban y no tenían el propósito de dar el nuevo nacimiento. Ni la sangre de los corderos, ni de los bueyes, ni de las terneras, ni de las palomas, de todos esos sacrificios podían quitar la culpa del pecado para siempre. Entonces habría que nacer espiritualmente. Nacer espiritualmente en fe, creer en lo que Jesús estaba haciendo en la cruz, en sus promesas, en sus palabras, nacer de nuevo a hijo de Dios, es decir, de ser criatura de Dios a convertirse en hijo de Dios a través del nuevo nacimiento. Entonces, el versículo 7, cuando Jesús dice, no te asombres de que te haya dicho, me imagino la cara de Nicodemo cuando le está diciendo estas verdades muy profundas a nivel espiritual. Algo que no se hablaba mucho en la religión judía, el tema del espíritu. Para ellos todo eran rituales, observancias, purificaciones, contaminaciones, cumplimientos y todo ese tipo de cosas que era en el templo, ¿no? Pero el templo ya como vimos estaba contaminado y había cumplido ya su propósito y ya había llegado la realidad que es Cristo para poder que a través de la muerte en la cruz poder nosotros, nuestro cuerpo se convirtiera en el nuevo templo y ahora, pero habría que nacer espiritualmente primero para que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, ¿no? Por eso la cara de asombro de Nicodemo no es sorpresa. Estamos hablando que es un erudito, estudiosos de la ley, son especialistas en los detalles, en las observancias, son los teólogos de su época, de las universidades más prestigiosas en Jerusalén, se la saben de todas a todas, todos los rincones y recovecos de la ley, ahí está. Sin embargo, ahora tiene una cara de sorpresa por lo que Jesús le está diciendo del nuevo nacimiento, del reino de Dios y que era necesario. Noten ustedes el versículo 7. No te asombres de que te he dicho que es necesario. Es decir, no hay manera llegar a la presencia de Dios si no es a través del nuevo nacimiento en el Espíritu. No hay forma. No es por las observancias, no es por la ley, no es por los sacrificios de corderos, no es ni por las ofrendas, no es por nada de lo que podamos hacer. Es un nacimiento que tiene que ser a nivel espiritual para poder entrar al reino de Dios. Y eso es necesario. Noten ustedes el versículo 7, es necesario. Una palabra que él va a utilizar posteriormente cuando va a revelar otra de las grandes verdades, cuando lo vamos a estudiar la próxima semana. Va a usar otra vez la palabra necesario. Así es que aquí vemos lo que es necesario, lo más indispensable, lo más básico. No hay que ser un teólogo, no se trata de ser un especialista en Biblia, no se trata de ser la persona más buena del mundo, no tiene nada que ver, tiene que ver con un nacimiento espiritual al reino de Dios. Es necesario, no hay otro camino. Tratar de alcanzar a Dios por medio de ofrendas, por medio de prácticas, de observancias, tratar de alcanzar a Dios tratando de ir a un lugar santo que decimos que si vamos ahí vamos a tener la santidad de Dios, el perdón de los pecados. Por otro lado, que no sea Cristo, es equivocado. Es decir, no es la manera de nosotros llegar al Padre, sino es a través del nacimiento espiritual. No es un nacimiento físico del templo, no, es un nacimiento espiritual. El reino de Dios es espiritual, Dios es espíritu y esas verdades las va a acentuar en la siguiente clase que vamos a estar estudiando de la revelación que Jesús traerá, ¿no? Entonces el versículo 8, cuando ve la cara de sorpresa de Nicodemo, de toda la profundidad de la que está hablando, que no logra entenderlo todo, Jesús, que está percibiendo lo que está pensando Nicodemo, le dice, mira, el viento sopla donde quiere, en el versículo 8, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Y Jesús está tratando de darle una explicación, porque como vemos en la imagen, es probable que esté en el aposento alto, es decir, en la terraza de las casas de Jerusalén, ahí donde se hospedaban los visitantes, y la temporada, pues marzo, abril, viento fresco de primavera, de noche, ahí arriba, y la cara de Nicodemo sin poder entender la parte del nacimiento espiritual, es más, sin poder entender el tema del Espíritu Santo que vendría después. Y entonces Jesús le dice, mira, ¿sientes el viento? Sí, aquí está. Bueno, pues el viento sopla por donde quiere. Nadie lo puede controlar, nadie lo puede manipular. Y oye su sonido y se lo puedes sentir el viento, sientes la brisa e inclusive puedes escuchar el sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Es decir, nadie puede controlar o manipular esto. El Espíritu Santo es libre y se mueve como él quiere soberanamente. Y Dios, el Espíritu, se mueve de esa manera. Así es que dice, así en esa libertad, en donde nadie lo puede manipular, en donde nadie lo puede truncar, en donde la persona entra al reino de Dios, así es todo aquel que nace en el Espíritu. Y la clave está, Jesús dice, es necesario nacer en el Espíritu, no nacer dentro de una religión. El capítulo número 1 del mismo Evangelio de Juan, aquí estamos en el capítulo 3, pero en el capítulo número 1 dice que el hecho de que el verbo se haya hecho carne y habitó entre nosotros, y que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y todo aquel que lo recibiere y que lo aceptare, que creyere en su palabra, sus promesas, que creyere en la obra de Cristo en la cruz, a ese le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Es decir, ser hijo de Dios no es un asunto de religión, porque dice más adelante el mismo Evangelio de Juan capítulo 1, dice, este beneficio de ser llamados hijos de Dios a través de la sangre de Cristo en la cruz no es algo que se hereda, no se nace, no es resultado de una raza, no pertenece a una religión o a un sistema religioso, no puede ser manipulado ni controlado por líderes ni controladores como el templo con los sumos sacerdotes y los fariseos que hacían lo que querían y hacían grandes negocios. Y esto es libre, este es un asunto del Padre y de sus hijos, de todo aquel que cree en la obra de Cristo, nace de nuevo. Entonces le dice, es como el viento, sopla donde él quiere y Dios hace lo que quiere y sabes que está ahí, lo sientes, escuchas el sonido, pero no puedes explicar más. Dicen, no sabes de dónde viene y a dónde va. Es decir, no se ve. El reino de Dios, le dijo a Nicodemo, está entre nosotros, ya llegó. Vamos a decirlo en palabras modernas, es como si fuera un mundo paralelo que está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros, pero nadie lo puede ver. Nadie, a menos que el que nace, nace de nuevo a este mundo paralelo que ha traído Cristo, que es el nuevo nacimiento, que se llama el reino de Dios. Aquel que nace de nuevo es aquel en donde lo puede ver, lo puede sentir, en donde puede tener una relación con Dios, en donde suceden las cosas, en donde suceden los milagros, donde está ahí. Ese reino de Dios lo trajo Cristo y ahí está entre nosotros, ¿no? Por eso dice, así es, todo el que nació de nuevo ha nacido en el Espíritu. Y ve la respuesta de Nicodemo, dice, y le dijo, ¿cómo puede ser esto? O sea, él sigue todavía sin entender, porque estamos hablando de algo muy profundo. Jesús le respondió, le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Es decir, Jesús dice, ¿cómo me dices que no estás entendiendo? ¿Qué acaso no es tu especialidad? ¿No te dedicas a eso? ¿No le has dedicado 70 años de tu vida o 40 o 50 al estudio? ¿No eres tú líder de los que tienes que dirigir y enseñarlos y no entiendes el nuevo nacimiento? ¿No entiendes que Dios es espíritu? ¿No entiendes que el reino de Dios es espiritual? ¿Que no entiendes que hay que nacer de nuevo y que no tiene que ver nada con religión, ni con rituales, ni con observancias? Y que la santidad viene de parte de Dios dada a través de Cristo en la cruz. Dijo, ¿no lo entiendes? Y Jesús vuelve a decir otra vez en el versículo 11, en verdad, otra vez, tercera vez en esta conversación, dice, en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Jesús dice, es tan cierta esta verdad que la gente habla de lo que sabe y da testimonio de lo que ha visto y entendido, pero ustedes no están recibiendo lo que yo les estoy enseñando. Jesús le está diciendo, me estoy encontrando con un bloqueo de parte de ustedes. Necesitan desbloquearse, desbloquear todo lo que han visto,
desbloquear todo lo que creen que saben y no saben, para poder que esta verdad del nuevo nacimiento y del templo del Espíritu Santo, de poder entrar al reino de Dios espiritualmente, pueda ser recibido. Dijo, porque de otra manera no van a poder dar testimonio de haber recibido el reino de Dios. Entonces Jesús le dice, pues ustedes hablen hablan, lo que saben y dan testimonio de lo que han visto, pero no quieren recibir lo que yo vine a traer. Es decir, se encuentra con una resistencia mental. Quizás su corazón estaba abierto, pero Nicodemo le estaban tronando los dientes de los engranes de su razonamiento, toda esa maquinaria de pensamiento chocaba una con otra, no encajaba con la teología del Antiguo Testamento, no encajaba con que yo creo que Nicodemo decía, y bueno, ¿y qué onda con con el templo? ¿Qué onda con los sacrificios, los rituales, la santidad de los sacerdotes? ¿Qué pasa con todo eso? Si me estás diciendo que hay una puerta en donde yo puedo tener acceso al reino de Dios a través de un nuevo nacimiento. Y Jesús se lo está revelando a uno de los maestros de la ley. Le está dando la clave para tener acceso directamente al Padre a través de lo que Cristo haría en la cruz, es decir, el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento a través de la fe. Y luego sigue la conversación, algo interesante, ¿no? Dice el versículo 12, si os he hablado de las cosas terrenales, es decir, del viento, que empezó Jesús a dar esos ejemplos, y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Es decir, si no entiendes los ejemplos terrenales que todo para entender esta verdad, pues mucho menos vas a creer si te hablo de las celestiales, de las profundidades del reino de Dios, ¿no? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice Jesús, nadie ha subido al cielo, es decir, nadie puede subir a la presencia del Padre, sino solamente el que bajó de la presencia del Padre, es decir, el mismo Mesías, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo, ahora bajó, es el que está ahora habitando ahí en ese momento físicamente Jesús, ¿no? Y luego dice el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga la vida eterna. Y ahí están las claves otra vez a Nicodemo. Toda esta conversación tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con el nuevo camino que Jesús está abriendo fuera del templo, fuera de la santificación de los rituales, de las observancias, porque era sombra de lo que habría de venir, ¿no? Y entonces Jesús le da un ejemplo y habla de un ejemplo de Moisés, algo que él sabía perfectamente esa historia cuando Moisés levantó esa serpiente en medio del desierto. Y ahí hay una predicción de Jesús, otra vez, esta es la tercera, que Jesús está haciendo una predicción de sí mismo, está adelantando lo que iba a hacer, y toma como ejemplo lo que sucedió en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9, eh, que es cuando en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo 40 años en el desierto, había una plaga de serpientes y la gente se estaba quejando porque algunos morían por las picaduras de la serpiente. Entonces Moisés va con el Señor y le dice lo que está pasando y el Señor le dice, mira, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta alta, o sea, un lugar muy alto para que todos los que la vean, al ser mordidos, queden sanados. Bueno, eso sucedió ahí para resolver un problema de las plagas de serpientes en el desierto. Pero Jesús está aprovechando esa narración de siglos atrás, en los tiempos de Moisés, para decir que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Y noten otra vez la palabra necesario. Ya la había usado anteriormente cuando dijo es necesario nacer de nuevo. Y ahora dice es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, aquel que bajó del Padre, porque lo acaba de decir en el versículo 13, aquel que trae toda la revelación, aquel que trae todo el tema de la salvación, el que viene de parte del Padre, que viene a revelar el Padre, es necesario que este Hijo del Hombre sea levantado de la misma manera como fue levantada la serpiente, para que todo aquel que fuera picado por la serpiente fuera sanado. Pero dice Jesús, este Hijo del Hombre va a ser levantado y está hablando de su predicción con respecto a la muerte en la cruz, de ser crucificado. Pero dice Jesús, que todo aquel pecador herido por el pecado, lastimado por el pecado, que amenazado de muerte por el pecado, cuando vea al Hijo del Hombre, es decir, a Cristo en la cruz, es decir, que lo vea con fe
y crea que Él es el Cordero de Dios que murió en la cruz por nosotros, entonces al creer por fe tendrá la vida eterna. Por eso dice Jesús, así como la serpiente fue levantada para que todo aquel que vea esa serpiente quede sanado de la picadura, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante para que todo aquel que lo vea, el que fue picado por el pecado y amenazado de muerte eterna, al momento de ver a Cristo en la cruz como el Cordero Pascual que dio su vida por nosotros, nos ha santificado, nos ha purificado, nos ha limpiado del pecado de una vez y para siempre. Y entonces al momento de morir Cristo en la cruz, todo el sistema del Antiguo Testamento de santificación y purificación quedó obsoleto. Ya no era necesario porque el Cordero, con su sangre perfecta, murió en la cruz y todo aquel que estamos perdidos en pecado al mover a Cristo en la cruz, entonces por fe tendremos la vida eterna. Y ahí está el nuevo nacimiento en Nicodemo. Toda esa conversación súper interesante que la da a este hombre estudioso de la ley que le dijo, mira, Nicodemo, todo tu conocimiento, toda tu práctica religiosa, todos tus rituales, todos los detalles de que tus observancias, que no se te escapa ni una para cumplir con toda la ley, es innecesario, no te sirve de nada. Lo que tienes que hacer es rendir tu razonamiento, rendirte a ti mismo, humillarte delante de Dios, nacer de nuevo y tienes que ver al Cordero de Dios sacrificado en la cruz, levantado para que lo veas y lo reconozcas como el que viene bajado del cielo para traer la sanidad a todos los que hemos sido picados por la picadura del pecado y amenazados de muerte de las consecuencias eternas. Tienes que nacer de nuevo. Es necesario, lo dijo en los versículos anteriores. Y aquí lo está diciendo, que el que lo vea a Cristo en la cruz y le crea que es el Hijo de Dios, el que cree va a tener la vida eterna. Es decir, va a entrar a ese reino en ese nuevo nacimiento. Entonces, ahí hay unas grandes verdades que Jesús está explicando, está enseñando de lo que está trayendo en esta verdad. Obviamente necesitamos comprender que toda esta revelación a Nicodemo lo sacudió, porque aunque él venía de noche a escondidas preguntando sobre el tema del reino de Dios, Jesús le da toda una enseñanza que sería parte de la base de lo que le enseñaría a través de los 3 años en toda Galilea, en Perea, Judea, Samaria, por donde quiera él andaba, estaba predicando este nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento lo continúan predicando los discípulos, los apóstoles por siglos hasta el día de hoy. Y así lo creemos y así lo entendemos y así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, a los que recibieron este mensaje, que es un mensaje difícil, chocante, sobre todo para los religiosos, que están acostumbrados a recibir la santidad a través de cosas materiales o a través de otros métodos que no es la cruz. Entonces eso es difícil, eso quiebra los razonamientos, truena los engranes y se batalla para digerirlo. Pero así como le dijo Jesús a Moisés, eres maestro de la ley y no lo entiendes, tienes que rendir tu entendimiento para poder nacer de nuevo y ver que el Cristo muerto en la cruz ha sido puesto en la cruz para sanidad de todos, para poder que tengas vida eterna, y estaba también profetizado. Y luego dice la famoso versículo que también se lo dijo a Juan, a Nicodemo en esta conversación, Juan 3:16. Dijo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí Jesús está rematando con Nicodemo, donde le está diciendo, ¿sabes qué? Si no crees en todo lo que estoy diciendo, ya no vas a poder entrar al reino de los cielos y ya estás condenado a muerte. ¿Por qué? Porque los rituales que tú practicas todos los días y los sacrificios no te van a servir de nada. ¿Por qué? Porque ya llegó la realidad anunciada, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya había llegado, ya no era necesario el templo con todas las observaciones de la santidad. Ahora el que santifica es Cristo y es el que nos ha santificado
Entonces, ahí está el famoso versículo, dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? ¿Qué pasaría después con Nicodemo y con aquellos que estaban con él, con Nicodemo, que también creyeron en Jesús? Porque acuérdense que al inicio de esta conversación, Nicodemo dice, sabemos que nadie habla de parte de Dios a menos que Dios, nadie hace los milagros que, Dios, que estás haciendo a menos que Dios esté con él. Entonces dice, sabemos, es decir, había varios, ¿no? Y eso aparece en el mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús fue crucificado ahí en Jerusalén, capítulo 19, versículo 38. Todos los discípulos corrieron, nada más se quedó Juan, María y una de las mujeres, ahí estaban al pie de la cruz. Tanto Pedro como los demás huyeron, salieron o se escondieron entre la multitud, pero no, al momento de morir Jesús no había quien bajar el cuerpo. Y el versículo 38 dice que después de la muerte de Cristo en la cruz, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo, ¿a quién? A los judíos. Entonces había seguidores de Jesús de alto nivel entre los fariseos y entre los sacerdotes, gente importante que seguían a Jesús a escondidas, en la secreta, porque tenían miedo al desprecio de los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Volvemos al mismo punto, la élite religiosa. Dice que José de Arimatea, que era un discípulo de la secreta, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo. Eso me dice que llegó un momento en que José de Arimatea ya no le importó que hablaran de él y que fueran a criticarlo por bajar el cuerpo de Jesús, como que llegó el momento de la madurez de la fe, donde dijo, ya no me importa que me identifiquen con estos cristianos o con estos que leen la Biblia o con estos, a mí ya no me importa. Y José de Arimatea ya no le importó, se identificó públicamente como seguidor de Jesús al pedir el permiso para bajar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo da. Entonces dice el versículo, entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39, y aparece Nicodemo otra vez. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra, aloe, como de 100 libras. Y ahí están los dos, juntamente con otros seguidores de Jesús, y el Nicodemo del que le hablaban del nuevo nacimiento. Quizá le llevó tiempo digerir todo lo que Jesús le reveló, lo pensó seguramente, y después de esta situación dijo, llegó el momento de hacer pública mi fe, de creer que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que debería ser levantado como la serpiente de bronce en el desierto para la sanidad del pecado, aquel que derramó su sangre en la cruz como el Cordero Pascual, aquel que nos dio una vida nueva de ser criaturas de Dios, a ser nacidos como hijos de Dios en este nuevo nacimiento, para entonces ahora sí tener una relación personal con Dios y no a través de un sistema religioso de observancias, de rituales, de sacrificios de animales, de sacerdotes. Dijo, ya se acabó todo eso. Entonces ahí es donde Jesús le explicó, él lo entendió, tomó la decisión de seguir a Jesús en forma pública y a partir de ahí lo siguió ya creyendo en él a pesar de que había muerto en la cruz. Y no se diga que seguramente cuando Jesús resucitó, pues su fe fue fortalecida. Y bueno, pues ahí tenemos toda esta historia interesante en esas dos conversaciones. Paso número 6 de la ciudad de Jerusalén, Jesús se va al río Jordán, dice el capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Bueno, yo voy a dejar el paso 16 para concluirlo ah, la próxima sesión. Creo que lo que vimos ahora, el templo, la purificación del templo, que es el corazón de Israel, en lo que Jesús insistía en que debemos de purificar nuestro corazón de donde viene la vida. Jesús dijo en una ocasión, si has de guardar un tesoro, guarda tu corazón porque ahí mana la vida, ¿no? Entonces ahí es donde viene todo. Y Jesús vino a purificarnos, a santificarnos, a darnos ese nuevo nacimiento. La revelación de Jesús a Nicodemo, me parece que vale la pena reflexionar sobre eso, volver a leer el pasaje, y vamos a dejar el paso 16 para la próxima sesión, donde hablaremos
sobre una conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Ahí tiene una revelación impresionante, también relacionada con el templo del Espíritu Santo. Toda esa verdad que le dijo a Nicodemo, ahora me imagino, así lo quiero ver yo, como que hay una segunda parte de profundidad en cuanto a la relación con Dios, pero esa revelación se la da a una mujer samaritana. Y de eso pues vamos a hablar también la próxima sesión para poder dedicar el tiempo. Creo que es bastante información el día de hoy. Con eso nos quedamos y yo voy a pedir que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro para terminar. Amado Padre, gracias Señor por esta palabra tuya, esta palabra Señor que nos has dado de poder preparar nuestro corazón, de mantenerlo limpio como la fuente de la vida, de donde sale todo lo que somos, de lo que hay dentro de nosotros. Te entregamos nuestra vida, queremos pedirte que tú purifiques nuestra vida, cortes de nosotros todo aquello que no está bien. Padre, corta de nosotros todo aquello que nos lleva a apartarnos de ti. Señor, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestros pensamientos, nuestra vida. Reconocemos que tenemos una naturaleza de pecado y que por nosotros mismos no podemos hacer nada y que también no hay ningún ritual, ninguna observancia, ni sacrificio de animales, ni paga que podamos hacer para quitarnos este problema, sino solamente la sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que nos da perdón de pecados. Permítenos, Señor, que por fe podamos entrar a ese nuevo nacimiento y que podamos ser, Señor, como Nicodemo, que aunque le costó entender el tema de la gracia, y le costó entender y renunciar a todo su sistema religioso para que con humildad nacer de nuevo en la fe en Cristo Jesús al reino de Dios. Así nosotros, Señor, que podamos quitar de nosotros todo pensamiento o argumento y que podamos rendirnos delante de ti y decirte, Señor, si así hiciste las cosas, así las creemos y creemos en Jesús como el Cordero de Dios, como la provisión del Padre que trataría el pecado una vez y para siempre. Te pedimos perdón por nuestra vida, por nuestras flaquezas y nuestras debilidades, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos santifique, que la sangre de Cristo nos purifique y nos santifique, y que podamos mantenernos en esa relación a través del Espíritu Santo. Padre, te pedimos que nos perdones de toda maldad y que podamos caminar, Señor, con la frente en alto delante de ti por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Y que podamos andar con humildad y gratitud, reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Rey. A ti te damos la honra y la gloria que solamente te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.